Este repaso de nefro, las preguntas del banqueo, lo voy a pasar en un Forms cuando ya se hayan terminado los 3 repasos de nefrología que van a hacer a lo largo de esta semana. ¿Para qué? Para que ya tengan un compilado general de preguntas de banqueo y puedan practicar, ¿no?, días antes de su examen con más tranquilidad. Se les va a pasar las respuestas y todo. Solamente tenemos que esperar que hayan terminado los 3 repasos. Ese es el primero de nefrología. Listo, chicos. Vamos a tocar eh, 4 hitos fundamentales. Ya, primero, haciendo un pequeño repaso de la función renal, pero eh, orientado a lo que a nosotros nos interesa más, ¿no? El segundo punto son todo lo que son las glomerulopatías. Estas glomerulopatías van a abarcar tanto lo que es el síndrome nefrótico como el nefrítico. Y después estamos abarcando lo que es la insuficiencia renal aguda y después la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a iniciar directo con la función renal. Ahora, ¿qué cosas ustedes tienen que aprender de la función renal? Más que nada, vamos a ver si escribe. Allá. Sí, todo lo que es función glomerular. Función glomerular. Y más que nada, la anatomía. Anatomía glomerular. Bueno, y en realidad todo lo que es la nefrona, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías, específicamente de las glomerulopatías, tienen una base anatomopatológica, ¿ya? Así que si ustedes se ubican bien anatómicamente e histológicamente, nos vamos a entender bien en las glomerulopatías. Ustedes ya conocen, ¿no?, lo que es la nefrona. Lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta pequeña diapo son estas cosas de acá. Lo vamos a estar resaltando de amarillito. Es el mesangio, ¿ya? El mesangio es uno. Número 2, el capilar glomerular. Número 3, las células parietales, ¿ya?, epiteliales. Las células endoteliales. Y por último, el podocito, ¿ya? Este podocito es el que más nos va a interesar en esta oportunidad, ¿ya? El podocito. Ahora, lo de la arteriola aferente, ¿no? Eso se ve un poco más en cardio, ¿no?, para la parte de hipertensión. Igual lo van a estar tocando en otros sitios a lo largo de los repasos, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes lleven ahorita es la importancia del podocito. Así que esa es la... Uy, espera, voy a silenciar mi celular. Ya. Esta es la visión macro. Nosotros tenemos que irnos a la visión micro, ¿ya? Eso es lo que más nos interesa, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña imagen acá, solamente para ubicarnos. Lo que ustedes tienen que hacer y entender es de que en la formación de la orina, ¿no?, ustedes vamos a escribir acá mejor. En la formación de la orina, toda la sangre va a tener que pasar por un momento entre la barrera de filtrado glomerular. Vamos a escribirlo acá. Ustedes ya lo conocen, ¿no? La barrera de filtración glomerular. Ahora, esa barrera de filtración glomerular va a tener a 3 personajes principales. Ustedes tienen que entender las patologías con personajes principales, ¿ya? El primero, que es, vamos a dibujarlo acá, este es el endotelio fenestrado. Recuerden ustedes por histología de que tenemos 3 tipos de endotelios. Este es uno, fenestrado, porque presenta pequeñas fenestras, ¿no? Esas pequeñas hendiduras. Yo me acuerdo que es fenestrado, la función principal del endotelio fenestrado es que solamente pasen pequeñas cantidades de partículas. Entonces yo me acordaba, ¿no? Si es fenestrado, con fe pasa. ¿Quién pasa principalmente o quién no debería pasar? La albúmina, ¿ya? La albúmina. Después, ¿a quién tenemos? A la famosa membrana basal glomerular, ¿ya? Esta es la membrana basal glomerular. Y ya con otro colorcito lo vamos a poner el último, que es el podocito, ¿ya? Este podocito es el que más me interesa que ustedes se lo aprendan.
¿ya? Vamos a dibujar dos podocitos. Como son personajes, vamos a ponerle caritas felices, ¿ya? Ahora, denme un minuto, chicos. Creo que me está escribiendo mi doctor. Ahí, sí es el doctor. Ya, listo, chicos. ¿Qué es lo que nos interesa? De que vamos a poner acá podocito. ¿Qué es lo que pasa? En esta membrana basal glomerular, vamos a ponerlo acá de verde, tenemos tres tipos de componentes, ¿ya? No vamos a ser tan meticulosos, pero solamente lo necesario para que puedan entender. Tenemos tres componentes acá. El primero es el colágeno. El que acá predomina es el colágeno tipo 4, ¿ya? Lo que también tenemos acá son los proteoglicanos. Proteoglicanos. Y por último, y el más importante, es el heparansulfato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El heparansulfato es el quien le da la carga negativa o la polaridad negativa a todo lo que es la membrana basal glomerular. Y curiosamente, la albúmina también tiene una carga negativa. ¿Y cuál es la finalidad de esto? De que como ambos tienen una carga negativa, no se va a poder filtrar, ¿no? Menos con menos no se puede, ¿no? Si es positivo con negativo, sí, pero si son de la misma carga, no se va a poder filtrar. Entonces, por eso la albúmina es difícilmente filtrable. Aparte que la albúmina eh, es una molécula demasiado grande para que se pueda filtrar, ¿ya? Pero esos son los tres componentes que ustedes tienen que saber, ¿no? El endotelio, que es fenestrado, la membrana basal glomerular y el podocito. Ahora, acá nosotros también tenemos una pequeña estructura que se va a ir repitiendo, ¿no? Que van a ser los puentes diafragmáticos. Los puentes diafragmáticos. Y por último, ya para ser un poquito más exquisitos, estas pequeñas bases de acá, que son los pies de los podocitos, ¿no? Vamos a poner acá extensión. Ya, esta es la extensión podocitaria. ¿Por qué me tomo la molestia de escribirles de esta manera? Porque después lo vamos a ver, porque cada una de estas estructuras tiene su implicancia dentro de la fisiopatología y de todas las patologías en realidad, ¿ya? Así que, habiendo hecho esa pequeña introducción, ahora sí nos vamos a la imagen de acá, ¿ya? Ya hemos hecho un zoom y acá, como podemos ver, ya tenemos al endotelio fenestrado. Estas son las fenestras. Este es el endotelio, ¿no? Si este es el endotelio, esa pequeña comunicación es el espacio subendotelial. Tenemos la membrana basal glomerular con sus tres componentes que ya habíamos visto, siendo el que le da la carga negativa también el heparansulfato. Y después tenemos los podocitos, ¿no? Y acá están sus pies podocitarios. Todos sus pies podocitarios. Sus extensiones podocitarias. Y las hendiduras diafragmáticas, ¿no? Como ya estamos viendo. Ahora, todo lo que viene por acá, acá están los capilares, todos estos capilares, ya que van a traer la sangre y todo tipo de agentes que podamos encontrar. Pueden ser proteínas, pueden ser parte del sistema inmune, acá nos interesan bastante los inmunocomplejos, etcétera, ¿no? Ya. Y todo esto se va a filtrar. Ahora, para que haya un correcto filtrado, nosotros tenemos que entender esas tres cosas.
son tres componentes esenciales que nos van a ayudar a hacer la filtración glomerular. Uno que es el tamaño de la molécula, ¿no? Como habíamos dicho, el eritrocito es gigante, ¿no? Vamos a dibujarlo rojito. La medida exacta no me acuerdo, pero es tan grande que no puede llegar a pasar por, por las fenestras, mucho menos por los diafragmas. Entonces, lógicamente, el eritrocito no va a ser filtrado, es el tamaño molecular, ¿ya? Lo otro es la carga iónica, la carga negativa que hemos estado hablando, que es gracias al heparansulfato, y aparte de que la albúmina también tiene una carga negativa y por eso no se va a poder filtrar. Y después están las leyes Sterling, que recuerdo que han sido las primeras, o si no ha sido la primera clase de fisiopatología, cuando ustedes estaban en su tercer año, ¿no? Las leyes de Sterling no lo vamos a hablar tanto en esto porque ya ustedes lo deben ir dominando. Ahora, acá está, les dejo esa imagen, ¿no? Para que sea un poquito más objetivo, ¿no? Y ustedes puedan entender. Lo principal es que ustedes entiendan esas estructuras, todo lo que es la barrera de filtración glomerular, ¿ya? Ustedes tienen que estar recordando esta imagen. Ahora, a lo largo de esa exposición, también he estado colocando pequeñas imágenes para recordar toda esa estructura y entender, ¿no? Ya, ahora sí. Eso lo del paransulfato es lo que preguntan clásicamente, ¿ah? Ya directo con las glomerulopatías, que es lo que más nos está interesando en la parte de ahora. Dentro de las glomerulopatías, tenemos que hacerlo una diferencia con las glomerulonefritis, ¿ya? Las glomerulopatías, vamos a escribirlo acá. Las glomerulopatías es un término demasiado amplio, ¿ya? El cual tiene 5 o 6 subdivisiones, pero la cual nos interesa ahora son las glomerulonefritis, ¿ya? Las glomerulonefritis. Ahora, dentro de este tema de glomerulonefritis, tenemos que entender de que va a haber una activación del complemento. Tampoco voy a ser tan exquisito con todas las vías del complemento porque si no eso sería desbloquearle sus recuerdos de inmunología. ¿Es pesado? Sí, claro que sí. Ahora, dentro de la división general, vamos a hacer la división general. Tenemos a las patologías, tenemos a las patologías primarias y también tenemos a las secundarias. Como su mismo nombre lo dice, primarios, es de que la enfermedad se está iniciando en el mismo glomérulo. Y las secundarias son ya enfermedades sistémicas que uno de sus lugares objetivos de la clínica es el riñón, específicamente el glomérulo. Entonces, cuando ustedes piensen en una secundaria, tienen que ver y tener un panorama muchísimo más general. Entonces ustedes tienen que pensar, pues, ¿no? Si es más general y son multiorgánicas, por así decirlo, tenemos que pensar en el LES, ¿no? En el lupus. Tenemos que pensar en las endocarditis. Endocarditis. ¿Qué más tenemos que pensar? En la sepsis. También tenemos que pensar en los shunts que se puedan llegar a formar y en las crioglobulinemias. Crioglobuliniemias. Y como pueden ver acá, de aquí sale una pequeña mnemotecnia, ¿no? L, E, S, S, C. El LES C. LES complemento. Vamos a ponerlo acá de rojito. Ese es el LES complemento. Son todas las causas secundarias. Ahora, dentro de las primarias es un amplio espectro, ¿ya? Y acá también, por mencionar algunas, tenemos las glomerulopatías membranosas, las postestreptocócicas, la rápidamente progresiva,
¿no? Solamente por mencionar algunas, ¿no? Porque son bastantes. Rápidamente probé. Ya. Ahora, eh, esta activación del complemento va a ser en general para la mayoría, ¿ya? ¿Qué quiere decir la activación del complemento? De que el cuerpo va a empezar a utilizar C3 y va a empezar a utilizar el C4. Entonces, si el cuerpo empieza a utilizar el C3 y el C4, lógicamente nuestros valores de laboratorio vamos a ver que va a haber C3 y C4 en pocas cantidades, ¿ya? Ahora, y eso está en esta parte. El complemento, de manera inicial, va a afectar al glomérulo, pero después, vamos a tener acá posterior, después va a afectar a estructuras vecinas, ¿ya? Ahora, todo esto va a hacer de que se active el complemento, ¿no? Activación del complemento. Y cuando nosotros vamos a empezar a utilizar nuestro complemento de estas proteínas, ¿a qué nos va a llevar? A una hipocomplementemia. Hipocomplementemia. Ahora, acá tenemos que hacer una pequeña aclaración. Todas las patologías van a tener el C3 y el C4 disminuido, sí y no. Cuando nosotros vamos a hablar netamente de una hipocomplementemia, cuando la capacidad de producir esas proteínas del complemento sean superadas por el exceso de utilización que nosotros vamos a tener que tener, ¿no? O sea, oferta y demanda. ¿Ya? Vamos a tener más demanda, ¿no? Vamos a estar utilizando. Pero si son algunas patologías en específicos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, vamos a utilizar poco complemento. Entonces nuestras reservas van a ser lo suficientemente capaces para satisfacer esas pequeñas necesidades, ¿ya? Entonces ahí no se habla de hipocomplementemia. Entonces ustedes cuando vean sus tablas, ¿no? De sus tablas generales, no sé, pues de la MIR, ¿no? Eh, donde hagan esta comparación con el complemento, van a ver que en algunas dicen que están normales u otras que dicen que recién están disminuidas, pero en general todas utilizan parte del complemento, ¿ya? Porque es parte de su fisiopatología, ¿ya? Ahora sí, eso quería hablarles de manera general. Ahora, lo otro ya de manera general que también tenemos que aprender a diferenciar es el síndrome nefrótico del nefrítico. Primero vamos a iniciar con el nefrótico, ¿ya? Eso ustedes ya lo han visto de manera general en semiología, ¿no? Cómo identificar un síndrome nefrótico, ¿ya? Acá abajo está la triada clásica, ¿no? Este es nefrótico, ¿no? Sí, nefrótico. Su triada clásica. Vamos a agrandarlo. Ya, ahora, ¿qué incluye esa triada clásica? Eh, la gran cantidad de hipoalbuminemia, más de 3,5. Eh, acá está, hipoalbuminemia, que va a generar los edemas, y después la hiperlipidemia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa de acá? Vamos a ponerle aquí una estrellita. El edema. La persona que tiene un síndrome nefrótico se va a morir por la gran cantidad de edema que puede llegar a una anasarca. Entonces, lo que en realidad lo mata es el edema agudo de pulmón. Eso recuerdo que lo vi en una de sus preguntas. ¿Cuál es la complicación final o la causa de muerte en específica del síndrome nefrótico? Es el edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Provocado por la anasarca debido a la hipoalbuminemia, ¿ya? Y la gran cantidad de proteínas que se está perdiendo acá. Ahora, nosotros tenemos que hablar igual de sus causas primarias y secundarias, ¿ya? Como sus causas primarias, negrito, como sus causas primarias, o sea, que el problema se origina netamente en la nefrona, en el glomérulo, tenemos aquí a la enfermedad de cambios mínimos. Vamos a escribirlo completo. A la enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué más vamos a tener? La glomerulosclerosis,
glomeruloesclerosis focal y segmentaria. ¿Qué más vamos a tener? La membranosa. También vamos a tener la membrana proliferativa. La membrana proliferativa. Ahora, en esta membrana proliferativa lo voy a resaltar. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento ambiguo, o sea, patea para ambos lados, ¿no? Puede ser tanto nefrótico como nefrítico. ¿Ya? Eso lo vamos a estar explicando un poquito más adelante. Y después también tenemos causas secundarias. En esas causas secundarias vamos a tener lo que es ya la diabetes mellitus, ¿no? Que esto de la diabetes mellitus no lo vamos a tocar porque es motivo de otro repaso. También tenemos la amiloide. Y también vamos a tener la nefritis lúpica, ya que también es motivo de otros repasos. ¿Ya? Así que nos vamos a concentrar netamente en las que son las primarias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Vamos a poner acá el nefrótico. Nosotros habíamos hablado de que la membrana de que el complejo de filtración glomerular tenía su endotelio fenestrado, ¿no? Sus capilares fenestrados. Teníamos a la membrana basal glomerular y teníamos a los podocitos. ¿Qué es lo que pasa acá? Como hay una pérdida masiva, vamos a ponerlo acá, como va a haber un puente de salida, va a haber una pérdida masiva de todo lo que son las proteínas. Vamos a escribir acá, pérdida masiva de proteínas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí se está perdiendo, se pierde el heparansulfato. Ahora, como ya lo habíamos hablado al inicio, este heparansulfato es el quien le daba la carga negativa, ¿no? Vamos a poder escribir acá por si acaso. Es el quien le daba la carga negativa. ¿Ya? Ahora, entonces, ustedes pueden entender de que la albúmina acá se pierde por todos lados, pero no es lo único que se pierde. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá de celestito. No es lo único que se pierde, sino son bastantes cosas. Vamos a tener una disminución de la antitrombina 3. Vamos a tener una disminución de la proteína C y de la proteína S. Y aparte, se está perdiendo líquido, ¿no? ¿A dónde se va a perder líquido? Al extravascular. Ahora, si nosotros juntamos estos tres elementos, se pierde la antitrombina, la proteína C, la proteína S, y aparte me quedo sin líquidos, lo que yo estoy provocando es un estado de hipercoagulabilidad. ¿Ya? Así que este es otro mecanismo por el cual las personas, si no se tratan a tiempo, pueden llegar a morir, ¿no? Por estados de hipercoagulabilidad. Ahora, de manera compensatoria, esto sí es clave porque nos va a ayudar un tantito al diagnóstico. El hígado es nuestro pequeño laboratorio, ¿no? Vamos a poner acá H de hígado. El hígado, al estar frente a este estado hostil, en el cual estamos perdiendo masivamente todo tipo de componentes, el hígado va a intentar fabricar, ¿no? Fabricar todo lo que estamos perdiendo. Si perdemos albúmina, va a intentar sintetizar más albúmina. No tenemos antitrombina 3, va a intentar fabricar antitrombina 3. Todo viene en paquete, pero como lo acabo de decir, todo viene en paquete. Entonces, ¿qué más empieza a salir? Grandes cantidades de colesterol.
También tenemos LDL. Bueno, en realidad todo este conjunto viene a ser lo que es la lipidemia, ¿no? Las lipidemias. Ahora, tanto es la cantidad de lípido que se está saliendo que luego va a generar lipiduria. Sí, lipiduria. Se va a salir por la orina. Ya vamos a estar excretando pequeñas cantidades de líquido. ¿Ya? Pero lo más importante es la gran elevación de colesterol. Ya lo que es la hipercolesterolemia, ¿no? Y es lo que estábamos viendo acá, ¿no? Hiperlipidemia, lipiduria, hipoalbuminemia y grandes cantidades de proteínas. Ya. Ahora, eso lo vamos a dejar ahí. Lo del síndrome nefrítico lo vamos a ver en un ratito. Ya. Solamente para no dejarlo resaltado, vamos a ponerlo amarillo. Ya. Ahora sí. Vámonos con las glomerulonefritis. ¿Ya? Teniendo como cabeza y recordando nuestra semiología del síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de cambios mínimos? Primero, ya para su examen, ¿no? Hay que ser un poquito más directos. Le van a dar el caso de un niño, ¿no? Por eso aquí le he puesto un niño, ¿no? Generalmente que sea varón. También puede dar a mujeres, pero más en varones, ¿ya? Vamos a resaltar la amarilla. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros teníamos nuestro endotelio, ¿no? Fenestrado, nuestra membrana basal glomerular y nuestro pocito. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a tener un agente, una noxa, en el cual va a estar atacando al podocito. Vamos a ponerle ya otro color. Va a estar atacando a los podocitos. Entonces, como consecuencia, ya para ser un poquito más directos, va a haber una fusión podocitaria. ¿Ya? Esta fusión podocitaria también que va a hacer, va a estar atacando a la membrana basal glomerular. Ahora, esta membrana basal glomerular, ¿cuál era su parte fundamental? La carga negativa, ¿no? Que habíamos hablado. Entonces, si no hay una correcta función de los podocitos y aparte estoy eliminando la carga negativa temporal, lo que voy a hacer es una pérdida masiva de proteínas. Ya aparte de lo que es la clínica del síndrome nefrótico, ¿no? Un nefrótico. Ya no vamos a ser un poquito más exquisitos en eso porque ya estábamos hablando de en qué consiste el síndrome nefrótico. Eh, Ahora, esta fusión podocitaria es lo que a nosotros nos interesa y es lo que les va a venir en su examen, ¿no? Esta fusión podocitaria es lo que yo tengo que demostrar. Eso es lo que tengo que demostrar, ¿verdad? Entonces, esa demostración, si yo demuestro de que hay una fusión podocitaria, yo ya tengo mi diagnóstico. Entonces, si yo tomo una microscopía óptica, lo único que yo voy a ver es esto, ¿no? O sea, voy a ver el glomérulo en general. Pero lo que a mí me interesa es demostrar los podocitos. Y los podocitos están acá, pues no, estos son chiquititos. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, una microscopía óptica no me va a ayudar en el diagnóstico. Lo que sí me va a ayudar es una microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar la fusión podocitaria. Esa es la que me ayuda. Así que este es mi gol estándar. ¿Ya? Acá podemos ver esta pequeña fotografía de microscopía electrónica. ¿Cómo están los podocitos? Los podocitos están bien, ¿no? Están ahí tranquilitos, están felices. Acá está la membrana basal glomerular y acá está todo lo que son los endotelios fenestrados, ¿no?
¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de cambios mínimos? Como pueden ver, la membrana basal glomerular ya no es tan regular, ¿no? Ha perdido su uniformidad. Curiosamente, los endotelios fenestrados todavía se siguen manteniendo, ¿no? Se siguen manteniendo. Pero lo que sí ya está demasiadamente claro, ¿no? Es toda la cantidad de la fusión del podocito. No se llega a diferenciar bien los podocitos. ¿Por qué? Porque se han fusionado. Y es con eso que nosotros hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? La fusión podocitaria. Vamos a escribir acá. Fusión podocitaria. O también lo pueden encontrar con el nombre de borramiento. El borramiento podocitario. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores de riesgo nosotros vamos a tener acá? Vamos a poner acá como nuestros factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser los niños que consuman AINES en grandes cantidades. Niños, me dio curiosidad porque había no una pregunta, ¿no? Sino como alternativa, no era la respuesta, en otra pregunta, lo de la picadura de abeja. No quiere decir de que toda abeja que te pique te va a dar enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Solamente es un factor de riesgo. Y algunas otras infecciones, ¿no? Ya. Ahora, entonces así les van a presentar un caso clínico, ¿no? Un niño, ¿no? De 6, de 8 años, que presenta síndrome nefrótico, ¿no? Lo primero que tú tienes que pensar es en la enfermedad de cambios mínimos. ¿Y por qué cambios mínimos? Porque el podocito es una pequeña estructura, pues, ¿no? Como si ustedes lo ven si ustedes ven un glomérulo normal, no van a poder identificar al podocito. Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos, porque la lesión es mínima, porque es un borramiento del podocito. Ahora, para mi tratamiento, ya pues tengo que, en caso tenga una causa específica, lo tengo que eliminar, pero generalmente es idiopático, ¿ya? Así que lo único que voy a tener que dar son corticoides. ¿Corticoides como cuál? Como la prednisolona. Y la prednisona. No es necesario tomar una biopsia. Bueno, perdón. Sí, está bien, no es necesario tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque son córticos sensibles. En caso de que ya sea córtico resistente, si ya es resistente, ahí sí recién tengo que tomar una biopsia para descartar otras causas. ¿Ya? La segunda, aquí es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Esa es un poquito diferente. ¿Ya? Como pueden ver, ahí está toda la tasa, todo el complejo de filtración glomerular. Y como pueden ver, aquí yo ya he borrado dos podocitos. ¿Qué es lo que pasa acá? En la glomerulosclerosis focal y segmentaria hay netamente una injuria podocitaria. Esa injuria podocitaria, ¿por qué va a estar mediado por integrinas? Y va a estar mediado por el complejo de adhesión. Va a atacar esas dos estructuras. Entonces, en cristiano, ¿qué quiere decir? De que va a atacar a la estabilidad de adherencia del podocito. ¿Ya? Acá, resalto. Entonces, si el podocito ya no se puede sostener de la membrana basal glomerular, entonces el podocito se va a ir por la orina, ¿no? El podocito se va el podocito. Entonces vamos a tener una podocituria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para compensar esta gran pérdida de podocitos, los podocitos paralelos, o sea, los que están bien, los que todavía están bien, que son estos de acá,
habíamos visto de que cada podocito tenía sus extensiones, ¿no? Sus piecitos. Vamos a dibujarlo a otro color. Tiene sus extensiones, ¿ya? Ahora, estos pies podocitarios, estas extensiones podocitarias, tienen una capacidad de expandirse, de, sí, de expandirse. ¿Con qué finalidad? De cubrir las zonas donde ya no hay podocitos, ¿no? Acá debería de haber un podocito, ¿no? Pero ya se fue por la orina. Entonces queda ese espacio vacío. Entonces, para cubrir ese espacio, el podocito paralelo extiende sus pies, ¿ya? Igual el otro podocito. ¿Por qué? Con la finalidad de que no haya ningún espacio vacío. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un dato clave. Esta extensión podocitaria, vamos a hacerlo acá nomás. Esta extensión podocitaria es de manera compensatoria, que habíamos hablado, ¿no? Es una manera compensatoria. Ahora, pero cuando ya yo tengo una gran cantidad de pérdida de podocitos, que sea mayor o igual al 40%, entonces esta capacidad podocitaria de extensión va a ser limitada, ¿ya? Entonces yo ya no voy a poder seguir extendiendo más podocitos. Entonces, si yo ya no puedo seguir extendiendo los pies, porque ya tengo gran cantidad de podocitos que se han perdido, se han muerto, bueno, se han ido por la orina, no se han muerto, ¿no? Entonces, eh, va a haber una gran activación del colágeno. ¿Recuerdan que en la membrana basal glomerular había colágeno? ¿Qué tipo era? Colágeno tipo 4, ¿no? Vamos a resaltarlo un poquito. El colágeno tipo 4. Este colágeno tipo 4 va a intentar migrar, bueno, en realidad migra hacia dónde? Hacia esta conexión de las extensiones podocitarias. ¿Con qué finalidad? De hacer un sellado. Vamos a dibujarlo de celeste. No, de verde. Va a tratar de sellar toda esta unión, ¿ya? Ahora, como ustedes saben, todo lo que invade el colágeno, al final, se termina esclerosando, ¿no? Entonces, acá termina esta parte de la patología, con el engrosamiento y la esclerosis de parte de los podocitos y de la membrana basal glomerular, ¿ya? Entonces, por eso se llama glomérulo esclerosis focal y segmentaria, porque no va a ser en todo el glomérulo, sino van a ser justamente en estas zonas donde los glomérulos se están desprendiendo y se están yendo por la orina. Y es donde aquí vemos esta imagen, ¿no? Vamos a resaltarlo de verde. Podemos ver estas cantidades, esas zonas, a ver mejor el celeste, estas zonas donde sí están esclerosadas, ¿no? Hay bastantes esclerosis. ¿Es en la totalidad del glomérulo? No. Hay bastantes zonas del glomérulo que todavía están funcionando, ¿no? Que son todas estas zonas de acá. Por eso es focal y segmentaria. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es solamente demostrar de que está esclerosado, ¿no? Entonces, la clínica sigue siendo de un síndrome nefrótico, ya, pero esto es en un adulto. Ahora, ¿será necesario la microscopía electrónica? Porque si yo tomo una microscopía electrónica, lo único que voy a ver es zonas de esclerosis y ausencia y tal vez borramiento de los podocitos, ¿no? Con la microscopía electrónica yo voy a ver los podocitos. Entonces, pero como les dije, yo solamente tengo que demostrar de que está esclerosado. Entonces solamente me basta con una microscopía electrónica, ¿ya? Vamos a ver zonas de esclerosis. Y esa es mi gol estándar. ¿Ya? Ahora, vamos con la tercera, que es la membranosa. ¿Ya? Esta membranosa es un poquito más compleja. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a regresar igual a nuestro complejo de filtración glomerular.
la barrera de filtración glomerular, en el cual estaban sus fenestras, estaba la membrana basal glomerular y estaban los podocitos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ser un poco más específicos. Y estos podocitos, vamos a agarrar este podocito, lo estamos agarrando de punta. Este podocito, si nosotros le hacemos un gran zoom, en uno de sus extremos, bueno, en sus extremos va a tener pequeños receptores. Estos receptores los vamos a escribir de rojo. Se llama el PRLA2. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa PRLA2? Vamos a escribirlo acá. PRLA2. ¿Qué significa? Ese es el receptor de fosfolipasa A2 tipo M. Eso es lo que significa. Tiene bastantes receptores. PRL2, PRL2. Igual todito los podocitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para la mala suerte del podocito, como ven, el podocito que se está afectando en todo, existen autoanticuerpos contra el PRL2, PRLA2, ¿no? Que me va a atacar estos receptores. Ahora, ¿quién me va a estar condicionando que yo tenga autoanticuerpos del PRLA2? Que haya una gran cantidad de linfocitos B, pero que sean inestables. Ahora, ¿qué me condiciona que yo tenga grandes cantidades de linfocitos B inestables? Ya puede ser bastantes causas, ¿no? Puede ser idiopático, ¿no? Idiopático, puede ser por VIH, puede ser por virus Epstein-Barr, bastantes cosas que me lleguen a condicionar unos linfocitos inestables, ¿no? Que secreten y que generen autoanticuerpos contra el PLRA2 que vayan a atacar al podocito, y ese podocito no le va a quedar de otra que generar. ¿Qué va a generar? Vamos a escribirla acá de verde mejor. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a generar? Lamentablemente va a generar proteasas. Vamos a escribir acá proteasas. No, no se ve. De negro nomás. Proteasas y también oxidantes. Ahora, estas proteasas y estos oxidantes, ¿a dónde van a atacar? A la membrana basal glomerular. Ahora, esa membrana basal glomerular, al estar en bastante contacto con estas proteasas, con esos oxidantes, ¿qué va a generar? Va a generar gran cantidad de matriz extracelular. Matriz extracelular. El famoso MEC, ¿no? Gran cantidad de MEC. ¿Ya? Ahora, este MEC tiene una característica de que va a ser en forma de espículos. Estos espículos nosotros los vamos a llamar spikes, que son como sus puntitas, ¿no? De gran matriz extracelular. Ahora vamos a resaltar estos spikes porque esto es muy importante. Ahora, en cada zona que yo encuentre estos inmunocomplejos, ¿no? Del PRL2 que está siendo activado por los autoanticuerpos contra el PRL2, van a estar cubiertos de los spikes, de la gran cantidad de matriz extracelular. Entonces, este podocito ya lo vamos a dibujar de otro color. Estos podocitos que están dañados se van a empezar a formar de matriz extracelular, matriz extracelular, matriz extracelular. La membrana basal también se va a engrosar porque está botando bastante matriz extracelular en forma de puntas, ¿no? De spikes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la gran cantidad de spikes es lo que yo tengo que demostrar para mi diagnóstico. Ahora, para yo demostrar los spikes, puedo utilizar tanto la microscopía electrónica como la microscopía óptica, ¿no? Porque
lo que yo tengo que ver son esas dos cosas, tanto el engrosamiento, uno, el engrosamiento, y dos, los podocitos. ¿Ya? Así que puedo utilizar esos dos. Lo ideal sería que sean los dos. ¿Ya? Ahora, les estoy dejando esta tabla. Ah, espérense. Me olvidé de esta imagen. Ya. Como pueden ver en esta imagen de acá, que es una microscopía óptica, lo que yo puedo ver es gran engrosamiento, ¿no? Engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y si a esto yo le agrego una tinción, lo que yo voy a ver es la gran cantidad de los spikes, ¿no? Todos los spikes que yo pueda ver ahí, todo lo que sea pintado de negro. Ya, ahora sí. Les estoy dejando esta tabla resumen, ¿ya? Eh, para que puedan ver e integrar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Ya? Acá está la enfermedad de cambios mínimos, está la focal y segmentaria y está la membranosa. ¿Ya? Como pueden ver, son datos puntuales, ¿no? Ambos van a ser nefróticos. Bueno, la membranosa que podría ser nefrótico o nefrítico. Y como pueden ver, acá hay un dato importante. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede progresar a una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, si se pierden toda esta cantidad de podocitos, nuestro cuerpo no está diseñado para generar más podocitos. Entonces, si aparte yo boto todos los podocitos por la orina y aparte está esclerosado, la tasa de filtrado glomerular va a disminuir drásticamente. Entonces, por eso es que me está llevando a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahora, y acá como pueden ver, igual ya les estaba resaltando lo que hemos estado conversando, la MO que es la microscopía óptica y la MMK que es la microscopía electrónica. ¿Ya? Eh, Está sencillo, chicos. Lo he tratado de hacer lo más sencillo posible para que puedan entender. Con la fisiopatología entienden la clínica y con la clínica y la fisiopatología pueden entender el diagnóstico y lo único que queda solamente es el tratamiento, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos con las glomerulonefritis, pero ahora del síndrome nefrítico, ¿ya? Para hablar del síndrome nefrítico, este ya es más corto, lo que es asociado al síndrome nefrítico. Nosotros tenemos la triada clásica, ¿no? Que siempre nos han enseñado desde semio. Vamos a hacerlo más grande. Esta triada clásica que juntaba la hipertensión arterial, juntaba la hematuria y juntaba los edemas también. Ahora, esto es más provocado por una inflamación aguda glomerular. Ahora, ¿por qué la hematuria? Aquí lo que más nos llama la atención es la hematuria. Entre nefrótico y nefrítico, lo que más predomina acá es la hematuria. Y en el nefrótico lo que más predomina son los edemas. Acá nosotros habíamos hablado de lo que te mata es el edema agudo del pulmón por la nasarca. Pero acá lo más importante que te puede llegar a matar es la hipertensión arterial. Por eso parte de nuestro tratamiento es controlar la presión arterial. Ya. Ahora, ¿por qué la hematuria? Acá vamos a escribir acá nefrítico. Ahora, en palabras resumidas, lo que yo voy a estar aquí afectando más que nada es el endotelio fenestrado. Recuerden que en todo lo que estábamos hablando en nefrótico, el más afectado era el podocito y la membrana basal glomerular. Ya, aquí es todo lo demás, ¿no? En esa perspectiva, lo que más se daña es el, el endotelio fenestrado.
Ya, aquí venían todos los glóbulos rojos, ¿no? Todos los glóbulos rojos. Aquí ya estaba la membrana basal glomerular. Y también estaban los podocitos. Ya. Ahora, lo que se está dañando netamente en este apartado es el endotelio fenestrado. Ese endotelio fenestrado va a estar rompiendo prácticamente toda su barrera y va a crear puentes lo suficientemente grandes para que el eritrocito pueda pasar. Ahora, ese eritrocito que pasa, uno tiene que chocar con las fenestras que en ese caso están destruidas. Número dos, para que salga por la orina, tiene que pasar por el túbulo contorneado proximal, ¿no? El túbulo contorneado proximal. Tiene que pasar por el asa de Henle y tiene que pasar por el túbulo contorneado distal. Ahora, ¿por qué estoy escribiendo esto? Porque cada una de estas pequeñas zonas tiene una osmolaridad diferente. Ahora, si cada zona tiene osmolaridades diferentes, únicas, y aparte las fenestras están destruidas, cuando el eritrocito pase de un lugar a otro, poco a poco se va a ir deformando, y aparte que se van rompiendo. Entonces ya se van a destruir los eritrocitos, van a estar aplastados, van a estar todos rotos, y a eso nosotros lo conocemos como acantocitos. Parte de nuestro diagnóstico va a ser demostrar la gran cantidad de acantocitos. Ya que está, ¿no? Como pueden ver, están ya todos espiculados, están rotos, no tienen forma, parecen globos destruidos, ¿no? Y es por la gran cantidad de presión osmolar que podemos encontrar en cada una de las zonas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más pasa? Como estoy teniendo gran cantidad de liberación de eritrocitos y aparte se ha edematizado toda la membrana basal glomerular, las fenestras, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y si yo disminuyo la tasa de filtrado glomerular, para compensar voy a estar activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es por eso que este me eleva la presión arterial. ¿Ya? Este es en general lo que es el síndrome nefrítico. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ser un poquito más específicos. Este es glomerulonefritis, la tabla de resumen. Ahora sí, vamos con la primera, que es la post-estreptocócica. En realidad, este glomerulonefritis post-estreptocócica pertenece a un grupo de las glomerulonefritis post-infecciosas. ¿Ya? Uno de los ejemplos de la glomerulonefritis post-infecciosa es la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ya? Es uno de los tantos. ¿Ya? Pero no siempre no es lo mismo, aunque algunos libros sí lo toman como las mismas definiciones, pero acá les digo que no es así. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? También tenemos a un niño, ¿ya? Tenemos a un niño. Los niños aquí son los más afectados. Aquí como agente principal, como su mismo nombre lo dice, estreptocócica, tenemos al estreptococo beta hemolítico, del grupo A. Sí, así de sencillo, esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el agente causante de la glomerulonefritis post-estreptocócica? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el antecedente de esta infección. Y aquí lo vamos a poner, el antecedente.
Estoy poniendo antecedente porque esta es una forma también de diferenciar los casos clínicos que ustedes van a tener, ¿ya? El antecedente de una faringitis. Ahora, esta faringitis tiene que ser hace 1 o 2 semanas, ¿no? 1 o 3 semanas. Ahora, sí, lo estoy poniendo así porque esto es una forma de diferenciarlo. Ya más adelante les voy a explicar. Ahora, no voy a ser tan meticuloso en la parte de inmunología, pero con que ustedes me entiendan que este estreptococo betamolítico del grupo A genera inmunocomplejos es suficiente. Estos inmunocomplejos, vamos a poner acá, va a generar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a viajar por toda la sangre y van a encontrarse con, eh, con la nefrona, con el glomérulo. Ahora, como pueden ver acá, estos inmunocomplejos no van a pasar a la barrera de filtrado glomerular, sino ¿a dónde van a atacar? Van a atacar al mesangio, ¿ya? Estos inmunocomplejos se van a estar filtrando, ¿ya? Y se van a estar depositando acá. Inmunocomplejo, inmunocomplejo, inmunocomplejo. Y también dónde se van a filtrar, dónde se van a depositar, acá, en el espacio subendotelial. Así que tenemos las dos zonas donde ataca la glomerulonephritis postestreptocócica. Tenemos acá lugares de ataque o lugares de lesión. Tenemos uno, el mesangio, y número 2, el subendotelio. Ahora, si estos inmunocomplejos están aquí dentro del mesangio, lo que yo voy a hacer va a ser una gran cantidad de llegada de neutrófilos. Todo lo que es un infiltrado linfocitario. Ya, gran cantidad linfocitaria. Y ya, solamente es eso. Lo que yo tengo que demostrar es lo que hemos estado hablando. Uno, el antecedente de la infección faringia de 1 a 3 semanas. Y al momento de yo tener y visualizar la lesión, tengo que ver la gran cantidad de invasión linfocitaria, en donde en el mesangio. Bueno, en el subendotelio es un poco menos probable que se pueda ver, pero bueno, lo vamos a resaltar por si acaso. Y es lo que vemos acá, la gran cantidad de invasión de neutrófilos que se puede ver. ¿Ya? Ahora, tasa de filtración glomerular, sí, puede llegar a disminuir, pero si esto es momentáneo, ¿no? Momentáneo. ¿Por qué? Porque una vez que se vayan todos los inmunocomplejos, se van a ir toda la infiltración linfocitaria y como no hay daño de podocito ni netamente de la membrana basal glomerular, eh, solamente se va a hacer autolimitado como el tratamiento. Autolimitado. ¿Ya? Esa es la glomerulonefritis prostastreptocócica. Un niño con antecedente de faringitis de hace 1 o 3 semanas que ahora viene con hematuria. Ya está, glomerulonefritis postestreptocócica. La siguiente es la rápidamente progresiva. Esta es peligrosa, ¿ya? Porque ya la zona de ataque, en realidad, la lesión ya no es el mesangio, ya no es de la membrana basal glomerular netamente. Bueno, sí, pero el principal implicado acá es el glomérulo en general. Es el glomérulo. Más la membrana basal glomerular. El glomérulo es todo, ¿no? Así que es una lesión un poco más grande, ¿ya? Que me va a llevar a dónde? A una ruptura capilar. Pero acá ustedes tienen que ver que se afecta netamente el glomérulo, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa acá? Como se está saliendo sangre, va a salir todo va a estar saliendo. ¿Qué más va a salir? Gran cantidad de fibrinógeno que se va a transformar en fibrina. Y ahora, esta fibrina, ¿qué va a hacer? Va a atraer a macrófagos. Y todos estos macrófagos van a atacar al ovillo, al ataque al ovillo glomerular. Lo van a comprimir, ¿ya? Entonces acá está nuestro glomérulo y toda la cantidad de fibrina, ¿no? Va a estar acá liberada en el espacio de bomba y va a comprimir el glomérulo, ¿ya? A todo el ovillo. Lo va a estar llevando a una zona, ¿no? Lo puede estar empujando. Entonces, como el problema es el ataque al ovillo glomerular, producto de todas estas lesiones, lo que yo voy a tener como, como ayuda diagnóstica es demostrar esta compresión. Esta compresión glomerular que tiene su nombre, que se llama en semiluna. Esta semiluna es lo que yo tengo que demostrar. Y ahí lo pueden ver, ¿no? En la imagen. Cómo está toda la semiluna. Ahora, como está comprimida parte del ovillo glomerular, entonces, ¿qué me va a llevar? A una rápida disminución de la tasa de filtrado glomerular. Vamos a poner en doble flechita. Va a haber un incremento de los azoados a tal punto de llevarme la anuria. Y este es un dato clínico que ustedes tienen que ver a su examen, ¿no? Un adulto que en 2 o 3 días, ¿no? Ha hecho anuria, tiene gran cantidad de azoados elevados, la tasa de filtración glomerular está por los suelos. Y cuando ven en la imagen, ven la característica de la semiluna, es una rápidamente progresiva. Lo malo es lo que esto es de mal pronóstico. Mal pronóstico. ¿Ya? Y la tercera es la IgA, ¿no? O enfermedad de Berger. ¿Ya? También sí puede ser en niños. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? En esta enfermedad de Berger o la de IgA, tenemos nosotros un antecedente también. Un antecedente infeccioso. Pero ese antecedente infeccioso tiene que ser de 24 a 48 horas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El niño, bueno, o la persona que está afectada, bueno, en general también son adultos, ya, creo que son más adultos, me volví con la parte del niño. Ya, bueno, estas personas, este hombre o esta mujer, ya tiene de por sí grandes cantidades de IgA, ¿ya? Pero eh, cuando estamos frente a este evento del antecedente infeccioso, que ese antecedente infeccioso eh, puede ser, ¿no? Eh, por infección de las amígdalas, puede ser incluso gastrointestinales. Cualquier evento que me condicione a mí a elevar de manera brusca las grandes cantidades de inmunoglobulinas IgA, eh, voy a desarrollar la clínica. Ahora, ¿a dónde va a atacar esa gran cantidad de IgA, de esos complejos? ¿Ya? Va a atacar al mesangio. Otra vez es el que está implicado. ¿Ya? Ahora, como va a haber gran cantidad de mesangio que está afectado, en manera compensatoria,
yo voy a tener gran cantidad de matriz extracelular, más inflamación. Y esta sí va a estar activando toda la vía de complemento, porque es la que está afectada. Esas son la vía de complemento y el mesanquio. ¿Ya? Entonces, esto me va a ayudar a yo tener mi triada para ayuda diagnóstica. Uno, en la inmunofluorescencia, tengo que ver y yo demostrar la gran cantidad de los depósitos de IgA. Entonces, este me va a ayudar para que sea mi gol estándar. Tengo que demostrar los depósitos de IgA. En la microscopía electrónica, ¿qué es lo que yo voy a ver? Todo el mensaje afectado o infiltración del mesangio. Infiltración mesangial. ¿Qué es lo que pasa con el mesangio? El mesangio empieza a proliferar. Me confundo. Se empieza a multiplicar ya me confundí. Se empieza a multiplicar. Proliferación, ahí está. Ya. Y por último también tenemos la microscopía electrónica. En esta microscopía electrónica lo que yo también tengo que ver son los depósitos densos, pero ahora de la matriz. Son las tres cosas que yo tengo que demostrar dentro de mi ayuda diagnóstica. ¿Ya? Siendo la cabeza la inmunofluorescencia. Y acá lo podemos ver. La gran cantidad de inmunocomplejos que se están depositando en el mesanquio. ¿Ya? Ahora, igual de la misma manera, le estoy dejando la tablita resumen, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer directamente. Pero lo ideal es que ustedes lo entiendan, ¿no? Acá está la posinfecciosa, la rápidamente progresiva, y la nefropatía por IgA. ¿Ya? Recuerden que la manera de diferenciar tanto la posinfecciosa como la nefropatía por IgA es el antecedente, ¿no? Bueno, aparte de lo que yo pueda ver directamente, son los antecedentes clínicos. Miren, este antecedente, vamos a ponerlo de amarillo, este antecedente es un antecedente infeccioso de 24 a 48 horas, mientras que en la post-estreptocócica es de 1 a 3 semanas. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Ya? Bueno, ahí les dejo la tabla de resumen, chicos. Ahora sí, vamos con ya finalizando esta parte, la lesión renal aguda y la lesión renal crónica. Denme un minutito para tomar agua. Ya, continuamos. En la lesión renal aguda, ¿qué es lo que pasa? La clínica ustedes ya se lo deben saber porque es un poco obvio. Ustedes lo han visto bastante en sus prácticas, así que vamos a ir directo con las pepas. Ahora, ese es peligroso. La falla renal aguda es un poco más peligrosa que la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque en la enfermedad renal crónica el paciente ya está tanto tiempo acostumbrado a estas grandes cantidades de, de daño directo que el paciente empieza a vivir tranquilamente con grandes cantidades elevadas de urea y creatinina, ¿no? Hay una tolerancia a la urea y creatinina. En cambio, la lesión renal aguda es de manera brusca. Entonces, el paciente no tolera la gran cantidad
de urea y creatinina. Así que eso ustedes lo tienen que empezar a diferenciar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un dato que es bonito, que fácilmente lo pueden preguntar en examen. Eh, es es la cantidad de laboratorio. En el laboratorio, ¿qué es lo que puede tener? Elevación y disminución de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Se va a elevar en general casi todo, ¿no? La urea, la creatinina, el potasio, todo lo que ustedes se imaginan se puede elevar, ¿no? Porque el riñón no está filtrando de manera aguda. Pero solamente hay dos cosas, ya me acordé, me estaba olvidando, solamente hay dos cosas en el cual se va a estar disminuyendo. Y uno de ellos es el calcio y dos es el sodio. Y eso es lo que han preguntado, porque solamente se disminuyen dos cosas, el calcio y el sodio. ¿Ya? Ahora, he armado esta tablita, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciarlo, porque ustedes ya saben de que la lesión renal aguda tiene tres orígenes, tanto la prerrenal, la intrínseca o renal, y la postrenal, que es prácticamente obstrucciones que le pueden ver más en urología cuando lleven cirugía, ¿no? Pero lo que más les interesa es que ustedes diferencien tanto la prerrenal de la renal, ¿ya? Ahora, solamente para mencionar, la postrenal generalmente viene con anuria, ¿no? Porque es una obstrucción directa, con anuria, puede venir con hematuria en el caso que sea algunos cálculos, ¿no? Hematuria, y lógicamente con dolor, ¿no? Por ejemplo, una hidronefrosis, ¿no? Que pueda llegar a tener el paciente. Ahora, pero todo lo demás son datos de laboratorio que ustedes tienen que identificar en sus casos clínicos para ver si es renal o prerrenal. ¿Ya? Tenemos a la relación de urea-creatinina, el sodio urinario, la osmolaridad, la fracción de excreción de sodio, la fracción de excreción en porcentaje de la urea y los cilindros. ¿Ya? Vamos a iniciar por los cilindros. ¿Ya? Estos cilindros, vamos a comentarlo directamente. En la prerrenal son los cilindros hialinos. En la intrínseca o en la renal son cilindros granulosos. La fracción de excreción de urea es menos del 35%. Mientras que la intrínseca es más del 35%. La del sodio, eso es lo que siempre han preguntado, que es menos del 1%, y acá es más del 2%, ¿no? O puede ser ya, pues en algunos casos mayor o igual a 1%. En la osmolaridad, que no ha sido tan preguntado, pero sí es importante porque es parte del cuadro, es que es más de 500 y aquí es menor de 400. En el sodio urinario es menos de 20 y aquí es más de 40. Y la relación de urea-creatinina, aquí es mayor a 20 y aquí es menor a 20. ¿Cuáles son los datos que ustedes siempre tienen que tener en cuenta? Los cilindros, el hialino y el granuloso. También tienen que tener en cuenta la fracción de excreción de sodio, que es lo que siempre preguntan, y la relación de urea-creatinina. Como les dije, en el postrenal no están preguntados porque eso ya es más que lo ven en uro, ¿no? Anuria, hematuria y dolor. ¿Ya? Los otros datos son también para que ustedes lo tengan en cuenta, pero lo que les he señalado es lo que he resaltado es lo que más preguntan. Ahora, los orígenes son diversos. Ustedes ya pueden saber, ¿no? Toda la cantidad de los orígenes. Por ejemplo, que sea prerrenal, tenemos a la hipovolemia, ¿no? Pacientes con hemorragia, pacientes con depresión de volumen, ¿no? Que esté todo deshidratado, pacientes con drogas, ¿no? Los IECAS, los AINES. En la renal está la necrosis tubular aguda, que puede ser provocado por isquemias, nefrotóxicos. Eso de los nefrotóxicos, sí me gustaría expandir un poquito más. Vamos a escribir acá los nefrotóxicos. Ya, necrosis tubular aguda. Les dije que puede ser isquémico, o sea que sea
que haya sido primero una prerrenal y ahora haya evolucionado a que sea ahora una renal. El otro, que es el nefrotóxico. Esos nefrotóxicos son los que van a hacer daño directo. ¿Ya? Ahora, ¿como cuáles? De manera exógena tenemos el uso de contraste. Esto sí es importante que lo sepan. El uso de contraste. ¿Ya? Pero eso se puede prevenir. Es el uso de contraste con la prevención de una buena hidratación. ¿Qué más? Los aminoglucósidos, que eso es ya más para los niños. ¿Qué más? Me faltaba una. Ah, la anfotericina. Anfotericina. ¿Ya? Eh, También tenemos nefritis intersticiales, tenemos causas vasculares, las glomerulonefritis, como el síndrome nefrítico que hemos estado viendo, ¿no? Y las posrenales, que ya es más para uro, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata, el uso de sonda, las partes iatrogénicas, los tumores vesicales o retroperitoneales, los cálculos, ¿no? ¿Qué más? La vejiga neurogénica y otras cosas más, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más nosotros tenemos que tener en cuenta? En las lesiones, uy, está allá, espérense, vamos a hacer una línea acá. Vamos a hacerlo acá directo corto. Si yo quiero ver una lesión postrenal, que es muy poco probable que le pregunten sobre los postrenales, es lo que yo tengo que demostrar la obstrucción. Tengo que demostrar la obstrucción. Entonces, como generalmente pueden ser cálculos, algún tipo de masas, la primera medida a tomar es una ecografía. Y ya pues en esa parte podemos ver la cantidad de hidronefrosis. Ya, chicos, me dan un ratito. Otra vez está que me escribe el doctor. Ya está, chicos. Disculpen. Ahora sí. En injuria renal, para nuestra ayuda diagnóstica, a ver, un ratito, chicos. Ya, lo borro. Ya. Como parte de nuestra ayuda diagnóstica, nosotros tenemos que demostrar el daño directo al riñón. Entonces, algunas características clínicas pueden ser incluso asintomáticos. Podemos tener oliguria o anuria. Tenemos los sistémicos, en especial aquí en las náuseas y los vómitos. Estas náuseas y los vómitos va a ser por la intolerancia a la gran cantidad de urea y creatinina. Ahora, signos de sobrecarga. Estos signos de sobrecarga van a ser uno, lo que es el edema, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la disnea. Y lo que le preguntan en los exámenes son los signos de uremia. ¿Cuáles son estos signos de uremia? Lo que ya hemos estado viendo, las náuseas y los vómitos, la encefalopatía urémica,
la pericarditis y la disfunción plaquetaria. Son 4. Ahora, de estas 4, ¿cuál es la más importante que ustedes tienen que tener en cuenta? La encefalopatía urémica. Paciente que viene con alteración del sensorio, que me va a estar condicionando mucho más las náuseas y los vómitos. Incluso ya cuando son estadios ya muy graves puede llegar al coma. Ahora, ¿qué más a ustedes les interesa? Los signos de vaciamiento, los signos de respuesta. Como yo estoy perdiendo líquido por X motivo, un sangrado, una hemorragia, voy a tener retención de líquidos, retención de la vejiga más que nada. Ahora, ¿esa vejiga cómo va a estar? Va a estar distendida, va a haber un vaciamiento incompleto, y también va a haber dolor, ¿no? Dolor en flancos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la retención de la vejiga va a ser un indicador clínico de mejoría. Cuando el paciente vuelva a empezar a orinar o con sonda Foley ustedes pueden llegar a controlar la orina, es un indicador de que el paciente ya está yendo bien. Ahora, la enfermedad renal aguda no están preguntado porque solamente es más etiológico. El que sí les preguntan más es la enfermedad renal crónica. Uy, se me ha pasado una diapositiva. Ya, esta no cuenta. Porque aquí directo tenemos que ir a la fisiopatología. Ahora, en la fisiopatología, cuando ustedes hablen sobre la enfermedad renal crónica, solamente basta con eso para que ustedes puedan entender toda la clínica. ¿Qué es lo que pasa? En la enfermedad renal crónica, ustedes tienen que entender de que por X y motivo va a haber una muerte glomerular. Esa muerte glomerular puede ser por una enfermedad renal aguda previa, también puede ser por trauma directo, puede ser por diabetes mellitus que progresa, por las propias glomerulonefritis que hemos estado hablando, ¿no? La rápidamente progresiva, la focal y segmentaria. Entonces, todo lo que va a conllevar eso es la muerte glomerular. Ahora, esta muerte glomerular, ¿qué me va a condicionar? A que yo tenga grandes cantidades de azoados. Estas grandes cantidades de azoados y de fosfato sérico, lo voy a tener acá. Entonces, con esa gran cantidad de fosfato sérico es donde yo voy a iniciar, va a ser mi punto de partida. Este fosfato sérico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a los ocitos en el hueso para que secreten esta pequeña hormona, ¿no? La FGF23, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Vamos a saltar más. Ya. Perdón. Ya está. Se me pasó. Ya. Este fosfato sérico va a estar estimulando al factor de crecimiento de fibroblasto 23. ¿Qué va a hacer este FGF23? Va a migrar al propio riñón. ¿Para qué? Para que me pueda ayudar a excretar toda la cantidad de fosfato. Esa excreción de fosfato. Pero no solamente hace eso, sino también va a inhibir una enzima, la 1-alfa hidroxilasa. Esa enzima, 1-alfa hidroxilasa, a ser inhibida, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una inactivación de la vitamina D. Entonces, si ya no hay activación de vitamina D, voy a tener una disminución renal de calcitriol. Ahora, este calcitriol también es importante porque me va a ayudar parte del tratamiento. Este calcitriol, como hay una gran disminución del calcitriol, entonces, como consecuencia, yo voy a tener una baja o una nula absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, como que ya va tomando forma, ¿no? Si yo no tengo una absorción intestinal de calcio, me voy a llevar a una hipocalcemia. Y si yo estoy en una hipocalcemia,
el quien va a estar estimulando de manera compensatoria y va a empezar a activarse es la paratormona. Esa gran cantidad de la paratormona en la paratiroides ya me va a llevar a un hiperparatiroidismo secundario. Y ese hiperparatiroidismo secundario, ¿no?, va a ir nuevamente a hacer hueso para que se empiece a hacer la reabsorción ósea. Los osteoclastos van a degradar al huesito nuevo. Ahora, esto de acá también es importante. Aparte de que se haya una reabsorción, una degradación ósea por parte de los osteoclastos, también va a haber una gran liberación de fosfato. O sea, va a haber más fosfato, ¿ya? Y recuerden que ese fosfato es el que me estaba haciendo todo ese problema, ¿no? Todo el chongo. Entonces, como que se va a estar excretando, pero a la vez va a estar aumentándose a nivel de sangre, ¿ya? Ahora, esta pequeña lesión que ya compromete tanto el hueso como el riñón, lo estamos llamando nosotros como osteodistrofia renal. Ahora, eh, como esto es de manera crónica, este hiperparatiroidismo secundario que ha sido provocado va a ser de que la paratiroides va a estar en constante secreción. Entonces, como está en constante trabajo, va a haber una hiperplasia. Entonces, esto es lo que es pregunta de examen. Va a haber una migración tanto de un hiperparatiroidismo secundario a un hiperparatiroidismo terciario por la hiperplasia que va a generarse, ¿ya? Ahora, toda esta gran cantidad de calcio que está en la sangre, más toda esa cantidad de fosfatos que sigue manteniéndose en la sangre de manera elevada, ambos se van a solidificar. Y cuando esos dos componentes se juntan, se solidifican, vamos a tener ya otras complicaciones de la enfermedad renal crónica. La calcificación vascular, acá ya lo pueden ver, ¿no?, siendo la más importante la calcificación vascular, que puede aumentar más el riesgo de muerte de los pacientes, ¿no? Ahora, eso también he visto que han estado preguntando. ¿Cómo se da la palidez terrosa? Ustedes saben de que por semiología, a lectoscopía, si ustedes ven una paciente con, ¿no?, con una palidez terrosa, eh, y que aparte tiene, no sé, oliguria o anuria, ustedes tienen que pensar en una enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa palidez terrosa está provocada por lo que es, uno, la anemia, ¿no?, que me va a generar la palidez. Ahora, toda esa acumulación de los metabolitos que hemos estado hablando me va a ayudar a generar, ¿qué cosa? El prurito. Ahora, ese prurito también va a ser explicado por la gran cantidad de urea, ¿ya? La urea que tiene el paciente. Y esta uremia es la intoxicación que ya hemos estado hablando previamente, ¿no?, que puede llegar a la encefalopatía urémica. Ya, ahora, esto es lo más importante. La diapositiva que yo quiero que ustedes se la aprendan sí o sí. Incluso le estoy dejando acá porque lo vamos a completar juntos. Ya. La tabla es mucho más compleja porque tiene incluso las cantidades de albúmina que se está perdiendo, pero con que ustedes aprendan esta parte de la tabla y ustedes lo entiendan, van a poder hallar y responder sus preguntas, ¿no?, que es en base a la filtración glomerular. Ahora, los números clave que ustedes tienen que entender, esta parte de la mano izquierda son todos los estadios que ustedes tienen que ver, pero ustedes tienen que acordarse de los valores. Ahora, ¿cómo Michi se van a acordar de los valores? De la siguiente manera. Su punto de corte en la parte de arriba es mayor o igual a 90. Es el primer número que ustedes se tienen que acordar. Y el número inferior, el último, el G5, que ya es la falla renal, es menos de 15. Son los valores que ustedes se tienen que acordar, 90 y 15. Ahora, ustedes van a tener que completar su tabla de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Y cómo? De 15 en 15. 15, 15. Si el último valor era 15, menor a 15, entonces el siguiente es 15, ¿no? Más 15, 30. ¿Qué le sigue? 45. Y por último, ¿qué está? 60. Y ya los valores ustedes lo tienen que completar, ¿no? Si es hasta 90, de 60 a 89.
¿Qué más? Dice 45, de 45 a 59, de 30 a 44 y por último de 15 hasta 29. ¿Ya? Como pueden ver, siempre es de 15 en 15. Y ustedes los valores que ustedes se tienen que acordar, que ya les dije de manera inicial, es mayor o igual a 90 y menor a 15. ¿Ya? Con esos valores ustedes van a ir iniciando para armar su tabla. Ahora, esta falla renal que estamos viendo acá, esta es indicación de trasplante. ¿Ya? También es indicación eh, de terapia de reemplazo. Ahora, ¿cuál es esa terapia de reemplazo? Ya puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Ahora, la pregunta que ustedes les van a venir es cuándo no contraindicar, ¿no? ¿Cuándo está contraindicada el trasplante renal, etcétera? Que lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ustedes se tienen que acordar de su tablita, ¿no? Que estamos viendo acá. Pero las preguntas le van a venir de la siguiente manera, ¿no? Un paciente de, no sé, de 80 años, ¿no? De 75 años, que pesa 70 kilos y que tiene una creatinina de 5, digamos, ¿no? Está pésimo. Ustedes tienen que hallar en qué estadio están según la filtración glomerular. Entonces, para eso existe esta pequeña fórmula, ¿ya? Que es la fórmula de Crofts-Gaul, ¿ya? En el cual ustedes la van a aplicar de manera simple si es que es hombre, si es que es hombre. ¿Y en qué consiste la fórmula? 140 menos la edad, todo eso multiplicado por el peso entre la creatinina, que debe estar multiplicada por 72. Ahora, en los exámenes de NAM, de residentado, siempre son números sencillos para que ustedes lo puedan multiplicar, ¿no? O dividir. Por ejemplo, recuerdo que en un examen había visto que justo, justo el paciente pesaba 72, pues, ¿no? Y ya, pues 72 arriba, 72 abajo se eliminaban, bueno, y solamente tenías que hacer una división simple, ¿ya? Ahora, en caso de que sea mujer, al resultado que te salga lo tienes que multiplicar por 0.85. Y ese es un dato clave porque muchos se confunden ahí. Cuando es mujer se multiplica el resultado por 0.85. ¿Ya? Ahí en los ejercicios que les voy a mandar van a tener que aplicar esto de acá. Y por último, ya para finalizar este primer repaso, son las indicaciones de diálisis de urgencia. ¿Ya? Espérense de un minuto para tomar agua. Porque ya con eso terminamos. Ya está. Ahora sí. Primero con las indicaciones de diálisis de emergencia. Hay una pequeña mnemotecnia que es AEOU, que es bonita, ¿no? Es fácil de entender. A, de acidosis metabólica. E, de electrolitos por la gran cantidad de, de potasio que va hoy. Por la gran cantidad de potasio. ¿Ya? Pero primero se tiene que estabilizar la membrana. ¿Ya? Bueno, eso será ya comentado en otro repaso. La I de las intoxicaciones, como por ejemplo droga, bueno, fármacos, ¿no? Que no puedan ser, no puedan pasar por el clearance renal. La O del overload, que es la sobrecarga de volumen, en el caso de los pacientes renales crónicos que tengan indicaciones de terapia de reemplazo de sangre, ¿no? Y por último, en el caso de las encefalopatías urémicas, grandes cantidades de urea se tiene que eliminar de manera toque, ¿no? Entonces, IU. Ahora, lo otro que también tienen que tener en cuenta, ya para el trasplante renal, el trasplante.
Acá vamos a armar un pequeño mapita. Las indicaciones. ¿Cuáles son esas indicaciones? Es la enfermedad renal crónica, pero que sea terminal. O sea, la última etapa. Y lo que le preguntan a ustedes son las contraindicaciones. ¿Cuándo está contraindicado un trasplante renal? En las contraindicaciones eh, tenemos dos partes. Las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. A la vez, estas contraindicaciones, esas contraindicaciones absolutas y relativas, las absolutas se dividen en dos, donde en el receptor y en quién más, en el donante. ¿Ya? En el receptor, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? Uno, de que sea una lesión renal reversible. ¿Qué más? La posibilidad, la posibilidad del tratamiento conservador. Una glomerulonefritis activa, de la que hemos estado hablando. Glomerulonefritis que está activa. Una infección activa. ¿Y qué más? Ya, también lo que era la incompatibilidad ABO. Incompatibilidad ABO. ¿Qué más era? Me faltan dos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan dos. Ya, la expectativa de vida reducida. Expectativa reducida de vida. Y la última es la sensibilización previa. La sensibilización previa. Ahora, las contraindicaciones absolutas en el donante es cualquier neoplasia, neoplasia, excepto, lo que eso recuerdo que fue una pregunta de examen, excepto que sean tumores primarios, intracraneales primarios, intracraneal, pero que no haya hecho metástasis. Y lo otro que sean infecciones, como el caso más particular, el caso del VIH, y también enfermedades sistémicas que comprometan al riñón. ¿Como cuál? Como el lupus, ¿no? Que también puede ayudar. Puede estar malogrando lo que es el riñón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues el lado 1, 2, 3. Estas son las contraindicaciones absolutas tanto en el donante como en el receptor. Ahora las relativas, que esas sí son pocas. En esas contraindicaciones relativas tenemos las edades extremas. Aquí puede ser no tanto el niño, bueno, el bebé no, lactante. Y acá los adultos mayores, bueno, los adultos que ya no van a vivir 2, 3 años, ¿no? Ese es absoluto, ese es relativo. ¿Qué más? Anomalías vesicales.
¿Qué más? La esclerosis, arteriosclerosis obliterante, iliofemoral. Recuerdo esta porque me había un examen. Iliofemoral. No vamos a resaltar. ¿Qué más? Pacientes con problemas psiquiátricos, problemas de la psiqui. Esa que recuerdo que me vino a mi pregunta de examen de interno, amiloidosis. Vamos a resaltarlo de verdad. Amiloidosis. Y el último que son los oxalatos. Perdón, la oxalosis. Esta oxalosis, recuerdo que era con trasplante hepatorrenal. Y listo, chicos. Con eso ya estamos terminando el repaso del día de hoy. Ahora exactamente 1 hora y 40. Ha sido buena hora. Y como ya les dije, les voy a estar pasando todas las preguntas en un pequeño formulario para que ustedes puedan hacer un pequeño mini examen de puras preguntas de nefro, tanto de sus exámenes pasados como algunas preguntas del ENAM para que puedan seguir practicando. Les voy a pasar las diapositivas, ¿no? Les voy a pasar las diapositivas y ya les estaremos comunicando cuándo van a hacer el segundo y el tercer repaso, ya con Carlita y con Omar. Listo, chicos, con eso estaríamos terminando. Muchas gracias. Igual, chicos, cualquier duda nos pueden escribir. Ahí están por el grupo, por